Ok, bueno, buenas tardes. Esta es la segunda entrevista para el proyecto. Estoy aquí con mi maestra de mi tópico de energías renovables. Se llama Betsabe Murillo y es la que está en cámara. Y ella es del estado de Guanajuato, si no me equivoco. Así es. Ujú. Entonces, pues bueno, aquí van las preguntas. A ver, déjenme más que me deje verlas. Ok, Sí. bueno, el tema del que vamos a hablar va a ser migración ilegal. Como ya sabrán, aquí en México es pues un tema muy relevante, algo que al menos yo creo que cada mexicano nos podemos identificar por todas las historias que hemos oído sobre la migración ilegal hacia Estados Unidos, sobre todo acá en Ciudad Juárez, pero en todo México en general. Y me gustaría saber cuál es su perspectiva sobre la migración ilegal, qué es lo primero que se le viene a la mente cuando mencionan migración. Lo primero que se me viene a la mente, pues siempre es como la entrada de una persona hacia otro país que no es el suyo, pero pues de forma ilegal, ¿no? Y siempre es como la clásica imagen en donde intenta entrar una persona hacia los Estados Unidos. Eso es como lo que se me viene a la mente. Bueno, ¿y cómo cree que obtuvo esta perspectiva? Que obtuvo, cómo cree que obtuvo esa imagen o ese estereotipo que tienen las personas? ¿Cómo cree que lo obtuvo? Fíjate que algo que sucede mucho aquí en el estado de Guanajuato, sobre todo en las comunidades rurales, desde hace mucho tiempo, desde que yo era niña, es precisamente que como no se veía tanta oportunidad de crecimiento, pues en los municipios de aquí del estado de Guanajuato, lo que hacía mucha gente era pues irse para los Estados Unidos. Probablemente fue de ahí que tomé como la imagen porque pues muchas comunidades rurales eh, se identifican porque tienen mucho porcentaje de personas, sobre todo hombres en aquellos entonces, en aquellos años, sobre todo muchos hombres que pues iban a los Estados Unidos a buscar alguna oportunidad. Ok, y bueno, la segunda pregunta es, qué aspectos de su identidad cultural podría usted como relacionar con este problema de la migración? O sea, con identidad cultural me refiero a usted como mexicana, como persona de Guanajuato, ¿podría relacionarse de alguna manera con la migración ilegal? Eh, pues mira, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, de manera cultural, se podría decir que desde hace mucho tiempo muchas familias lo hacían, de hecho todavía, pero a lo mejor ya es en menor porcentaje, pero culturalmente hablando, pues personas que luego no cuentan como con algún nivel de educación, algunas de estas personas ni siquiera, me atrevo a decir, saben escribir o leer. Esto porque lo sé porque, bueno, pues finalmente yo he tenido luego contacto con algún tipo de comunidades rurales en donde sí me he enterado como de estas situaciones. Entonces, culturalmente hablando, pues es algo que creen, ¿no? Que dicen, "Ah, bueno, me voy a Estados Unidos para buscar o encontrar alguna oportunidad buena económica y de ahí pues mandar como dinero a la familia". Esa es como la parte cultural, pero se da más como en los niveles bajos, pues, de, digamos, de ingresos económicos, ¿no? Aquí en el estado de Guanajuato. Ujú. Ok, y como tercera pregunta, ¿la migración ilegal ha tenido algún tipo de impacto en su vida personal? O sea, o en su entorno, por así decirlo. ¿Ha habido Ujú, algún suceso relevante en su región que haya afectado su vida o que simplemente haya pasado? ujú. Fíjate que, bueno, en mi familia no, en el entorno, yo creo que en el estado sí, porque lo que sucedió en el estado de Guanajuato, te estoy hablando más o menos desde hace 20 años, que fue cuando
como que se dio más este fenómeno de que mucha gente se iba para los Estados Unidos. Fíjate que había épocas en las que curiosamente regresaban en época como vacacional o algo así, o periodos luego vacacionales, regresaban como los esposos y había aumento de población aquí en el estado de Guanajuato. ¿Y esto a qué se debía? Básicamente lo que hacían, y probablemente se va a escuchar mal, pero lo que hacían es irse a trabajar, regresaban con la familia y entonces mágicamente la familia crecía. Entonces tenían un hijo como por año. Entonces esto dio lugar a que la población fue aumentando mucho en comunidades rurales. Dos, esto pasó como de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Se iban los papás, tenían algún trabajo allá, a lo mejor el hijo mayor que tenían acá en México ya cumplía la mayoría de edad y seguía el mismo camino que el papá. Entonces también se iban como a Estados Unidos y se quedaba aquí la mujer sola. Entonces, eso impactó, se podría decir como que en la sociedad de las comunidades rurales. ¿Qué conlleva esto? Que bueno, disminuyó como el trabajo también de las tierras en las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque pues muchas de la gente que tenía algunas tierras, que trabajaba antes como campesinos, pues decidió irse a Estados Unidos a tener un mayor ingreso económico, ¿no? O a buscar alguna oportunidad así. Entonces, eso es como algunos de los impactos que yo he visto que pueden ser muy relevantes aquí en el estado de Guanajuato. Ok. Bueno, y como en su familia, o no necesariamente familia, grupo cercano, amigos, conocidos, ¿cree Ujú. que tengan algún tipo de opinión sobre este problema? Porque como sabrá, la migración aquí en México no nomás se da de que las personas se quieran ir a Estados Unidos, también vienen muchos migrantes como recientemente de Haití, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, vienen aquí a mismo a México. Usted, bueno, su grupo cercano, ¿cree que tiene algún tipo de opinión sobre esto? Híjole, fíjate que yo creo que eso es algo que se ve un poquito más en los estados del norte o del sur de aquí de nuestro país. Ujú. Aquí en el centro, porque pues realmente estamos en el mero centro del país, aquí en el Bajío, se ve de repente como algunos, sí, como algunos extranjeros, algunos inmigrantes, pero no es tanto. Lo que sí hemos llegado a comentar en nuestros círculos son como las oportunidades o lo que conlleva a lo mejor el recibir, el que México esté recibiendo a lo mejor como a muchos inmigrantes, ¿no? ¿Qué Ujú. han comentado al respecto? Porque luego sale como en charlas, ¿no? En charlas que luego uno tiene con amigos o con familia, pues la preocupación nada más eh, sobre las oportunidades que de repente pueden tener a lo mejor el inmigrante y luego se pierde como para el nativo. eh, la parte como de del consumo también hasta de recursos, hablando ya en mi materia ambiental como tal, pues hasta la parte de los consumos, ¿no? De energía, de recursos naturales también como tal, porque si bien a lo mejor aquí en el estado de Guanajuato no es tanta la cantidad de personas Ujú. que se ven como inmigrantes, pero yo me imagino que, y esto porque pues salen noticias, ves también artículos, redes sociales, etcétera, que la problemática ha aumentado mucho, tanto en el norte como en el sur, ¿no? De gente que viene también a México a buscar ya una oportunidad nueva de vida, como todos los países de Sudamérica, ¿no? Sí, 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 claro. Igual, pues yo creo que contrasta un poquito como con la opinión que suelen tener a veces en Estados Unidos sobre los mexicanos, de que dicen que no, que vienen a robarnos trabajo, que vienen a gastar nuestros recursos, pero y nos quejamos de eso a veces, pero yo creo que también en México llegamos a ser un poquito hipócritas, por así decirlo, con eso, porque también me ha tocado que en mi círculo cercano se quejan de los migrantes, pero olvidamos que nosotros mismos también, como sociedad mexicana, hemos llegado
pues a vivir esa vida, ¿no? De migrantes, o bueno, en algunos sectores específicos, o sea, no todos, pero yo Claro. creo que pues, es como una opinión dependiendo de cada persona, porque creo que cada persona va a tener como un punto de perspectiva diferente. Ujú. Y bueno, la 5 que es básicamente casi parte de la misma pregunta, pero ¿cómo cree que obtuvieron esta opinión? ¿Cómo cree que formaron ese criterio sobre los inmigrantes? Pues yo creo que es mucho de lo mismo que se habla en los medios de comunicación y que de cierta forma hay ocasiones que no se analiza o no se dan la oportunidad de analizar y reflexionar la información Ujú, que ven o que escuchan o que leen, ¿no? Simplemente es como, ah, vi ese mensaje, me la creo, no analizo, no reflexiono y ¿qué hago? La expongo, ¿no? Esta es mi opinión. Pero ujú, está esa parte, Rafa, que tú comentas y que es muy cierta, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas familias mexicanas, no necesariamente Estados Unidos, hasta Canadá o algún otro país, se han ido de forma ilegal buscando alguna oportunidad y que, bueno, huyen a lo mejor de alguna problemática que están viviendo en su país, ¿no? Entonces es un tema ahí también hasta como de empatía, un poco creo yo. em, y si bien, pues sí, somos consumidores ahí nosotros de recursos, todos los seres humanos consumimos, ya sea en África, en América, en Europa, en todos lados, consumimos recursos. Entonces, si no los consumirían aquí, los consumirían en China, los consumirían en Guatemala, en donde estén, ¿no? Y al final de cuentas, pues es el mismo mundo. Si me preguntas a mí, híjole, yo que más quisiera que se pudiera como dar la oportunidad de andar de un lado a otro sin tanto papeleo, ¿no? Pero sí, bueno, ya esos son temas de política, son temas sociales, son temas económicos, en donde pues así están las reglas, y pues bueno, pero sí, ese es como la parte de la respuesta. Creo que más bien no se dan como la oportunidad de reflexionar. Y que simplemente es como lo vi y eso es lo que opino, ¿no? No reflexionar. ujú, que se dejan llevar por el criterio de otras personas, pues como el criterio Ujú. de la, de la prensa, de todos los medios de comunicación. A veces tomamos un poquito de esa opinión y la hacemos nuestra, realmente sin usar nuestro criterio propio. Yo creo que es cierto. Ujú, exactamente. Ujú. Bueno, y luego, pues sí, la pregunta 6 es, ¿cómo cree que la migración está presente en México? O sea, en parte de lo que ya hablamos, ¿cómo visualiza usted la palabra migración cuando piensa en México? O sea, pensando en México, ¿cómo visualizaría la migración en sí? Fíjate que México, yo lo veo y porque tengo también muchos amigos que son extranjeros, no son inmigrantes, aclaro, Ujú, sí, ya se establecieron de forma legal aquí, sí, pero bueno, creo que esa parte de que uno conozca cómo viven o cómo es su día a día en otros países de cualquier otro ser humano, eh, te hace como abrir mucho la mente, ¿no? Tan solo ustedes el que tengan contacto también en ocasiones con compañeros que no sean del mismo país, mm, pues como que te abre un poquito la mente decir, wow, eso piensan de México. Y fíjate que a mí me impresiona mucho y comparto esta idea. Creo que México es un país muy humano a comparación de muchos otros. Creo que fuera de o más allá como de las leyes, más allá del me estás quitando el recurso, me estás quitando como los servicios, los derechos, creo que México es un país en el que como que cobija mucho, incluso la misma gente, ¿no? Incluso nosotros. Me parece que puede ser que la gran mayoría de nosotros tenemos como un corazón enorme y que más allá de las leyes, más allá del tú no eres de aquí, todos somos seres humanos. Entonces, yo más bien veo a México como un país muy diverso,
Veo un país en el que recibe a mucha gente y que no cierra como las puertas para nadie. Así es como Mm. yo lo veo. Entonces, en su punto de vista como de la migración ilegal, o sea, ¿usted lo ve como un país que está abierto a migrantes, abierto a darles oportunidades a las personas que, aunque no puedan venir legalmente, que están abiertos a darles un trato humano a las personas con trabajos honestos? ¿Se diría así? Más bien yo veo que ahorita está así, o sea, en el Ujú, ámbito político, de hecho creo que apunta así. Ujú. ujú. Ok, bueno, entonces, bueno, y para la séptima pregunta, pues nos hicieron investigar sobre expresiones culturales que tengan que ver con la migración en sí. Ujú, Entonces, pues nos hicieron investigar, bueno, es que también entrevisté a una persona de otro país, pero nos hicieron investigar sobre una del país de esa persona, una sobre un país cualquiera y una sobre México. ujú, Entonces, pues en este caso solo voy a presentar la de México y la de otro país. Y pues una expresión cultural es una manera de expresar tu cultura, pues una manera de expresar algo. Y nos hicieron, es como investigar algo que tenga que ver con la migración. Y lo que encontré fue ujú. una canción que fue muy famosa en su tiempo. Este salió hace 12 años. No sé si la he escuchado, se llama Frijolero. Es de Molotov. No sé si la habrá escuchado. Sí, Y pues se la voy a presentar, aunque esa es la versión censurada, ¿eh? O sea, no ok, tiene sí, palabrotas. sí. Ajá. Entonces, si quiere pongo un fragmento, porque pues supongo que la habrá escuchado antes, o si no, pues si quiere la pongo completa. Sí, sí, lo he escuchado. Ajá. Bueno, ¿sí se escucha el audio o no? No, no la escucho, pero sí, sí conozco muy bien la canción. Ah, sí se la conoce. Entonces, Sí, o sea, sí la conoce bien. Bueno, sí, sí la conozco. bueno, yo creo que todos los mexicanos la conocemos, porque sí fue muy sonada en su tiempo. Entonces, pues Ujú. bueno, no sé si sea necesario que la proyecte ahorita o así mero. No, si quieres así. Ok, bueno, entonces lo que me pide la pregunta es, como ya hemos visto de esta canción, como le preguntaría yo a usted, como, ¿qué es lo que se significa esta canción para usted? ¿Qué es lo que piensa cuando la he escuchado? Además de todos los mensajes obscenos que tiene, yo estoy consciente de eso. Pero Ajá. en sí como significado, ¿qué es lo que piensa usted de la canción? Am, Híjole, yo creo que es como una forma en la que el mexicano, eh, bueno, no, es que no se puede generalizar, ¿no? Pero es una forma en la que el inmigrante muestra como su descontento en cómo es recibido, en este caso en Estados Unidos, eh, y cómo es tratado, ¿no? Como, sí, es como la forma de expresión o como la forma de su enojo. Algo así Ujú. lo podría yo como asociar. Sí, porque, pues como sabemos, frijolero es un término despectivo para los Ujú, mexicanos en Estados Unidos. sí. Entonces, pues, sí, es una manera de, como, de expresar como que están en descontento por ese odio, por así decirle, porque primero Ujú, abandonan a su familia en México, dejan todo lo que tienen atrás y pues tienen que llegar a Estados Unidos de cualquier forma, de la manera que se les dé a entender. Y pues empezar una vida nueva para que vayan y que los discriminen y que les pongan la vida más difícil de lo que ya es para ellos. ujú, Yo lo vería así también. sí. Entonces, y la segunda expresión cultural que investigué fue una de un actor, bueno, perdón, me estoy confundiendo, una de un artista chino, perdón. Ujú, Sí, su nombre es Ai Weiwei, como Ai Weiwei, pero con I latina y ujú, dos Wei. Y es un artista muy conocido a nivel mundial. Y su obra se llama The Love of Journey. No sé cómo se traduzca al español. ujú, Pero
Pues sí, esta es una obra que hizo él en el año 2009, por ahí me parece, fue por los 2000 cuando la hizo. Ujú, Y es una manifestación que expresa la realidad de millones de migrantes, porque como sabrán, pues hay millones de casos de migrantes que se van en botes, que se van en cualquier medio terrestre o acuático o aéreo, donde puedan en la búsqueda de una mejor vida a otro país. Esta escultura ujú, está, es como representa a más de 300 migrantes sin una cara, porque eso es como una representación de cualquiera puede ser un migrante, porque pues sí, cualquier persona podría ser representada en esta escultura, por eso no tiene cara. Entonces, pues sí, es una escultura de más de 300 personas sin una cara que representa como la realidad de esas personas que cruzan océanos, cruzan países para buscar una mejor calidad de vida, porque lamentablemente en su país no, la situación no es favorable y se ven obligados a irse. ujú. Usted viendo esta imagen, no sé si quiere que la acerque más o... Sí, sí la veo bien. De hecho, ya Sí, le hice zoom. Ajá, sí, sí. viendo la imagen, usted, ¿qué es lo que, qué es lo que pensaría? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Pues mira, viendo la imagen y viendo que efectivamente nadie tiene como que un rostro, una expresión y todos, pues así a primera vista se ven igual, nada más cambia como la posición, ¿no? En la que están sentados y demás. A mí, sí, en primer lugar, lo que se me viene a la mente es como eh, cierta cantidad de seres humanos, pero sin identidad, como que hace falta esa parte, ¿no? Como que son como un número más y se acabó, o sea, pero son seres humanos o son, sí, yo lo podría hacer, poner así, como seres humanos, Ujú, pero que no tienen como identidad, no tienen nombre, eh, y son como un número más y ya. ujú. Sí, sí, sí. Y yo creo que esto es también en parte lo bonito del arte, Sí. porque, pues como ve, nuestras dos perspectivas a primera impresión fueron muy diferentes. Yo Ujú, interpreté que porque no tenían cara podían ser cualquiera. Podía ser, no sé, cualquier persona que se pudiera sentir identificada. Y usted lo vio ujú, como un número. Y ambas perspectivas son muy válidas. sí, Y, pero yo creo que representa también un muy buen mensaje de las personas que pues inmigran a otro país. sí, Eso es así es. como, es lo bonito de tener perspectivas diferentes. Ujú. Y pues sí, es como, es muy bonito como intercambiar este tipo de opiniones o puntos de vista, yo diría. Sí, Ujú. sí. Y pues bueno, ya como última pregunta, nos pide Ujú, que reflexionemos sobre lo que, las nuevas perspectivas que vimos nosotros, como lo que aprendimos de este diálogo. Y pues ujú. personalmente yo aprendí, sí, fue un diálogo yo diría que enriquecedor, porque pues ambos somos de partes diferentes del país, tenemos contextos diferentes Sí, y pues cada quien yo creo que tiene su perspectiva de cierto tema y pues depende también cómo de las personas que lo rodean y pues sobre todo el recorrido que han hecho en su vida. Yo creo que eso puede afectar su opinión sobre cierto tema. sí, fíjate que son temas en los que, por ejemplo, dentro de las materias que yo doy, Ujú, pues no se tocan mucho, porque de hecho, como yo doy ciencias exactas, pues te enfocas mucho como a veces a las materias, pero las problemáticas o los puntos de vista que hay a nivel global, vale la pena compartirlas, sobre todo ahorita que se tiene la oportunidad, pues de tener materias como a nivel regional, en donde conoces gente de todos los estados, ¿no? Y que es ujú, enriquecedor, pues porque definitivamente las costumbres son distintas, la parte también de educación es distinta,
¿Qué otra cosa puede ser también distinta? La edad, como tú lo mencionaste, ¿no? Puede ser que a lo mejor algunas cosas yo conozca, otras a lo mejor no. ¿Por qué? Pues porque no son las mismas que se ven aquí en el estado de Guanajuato, que en Ciudad Juárez, que en Sonora, que en Chihuahua, etcétera. Entonces, definitivamente creo que esto es muy enriquecedor. Ujú. Esto es lo que me ha dejado también el compartir las clases como a nivel regional, y en este caso, pues el tener esta entrevista contigo, pues ha sido también muy enriquecedora, Rafa. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Miss, por la entrevista. Ya voy a dejar de grabar. Muy bien.